Continuaremos el programa con Lucía Reina Melchor Rivas, presidenta de la Asociación Veracruzana de Comunicaciones Populares, AC, y directora de Radio Teocelo de México. Por favor, Lucía. Gracias. Buenos días a todos y todas que hoy nos acompañan en este foro internacional. Tenía que ser Oaxaca la que nos convocara y nos compartiera este espacio para decir nuestra palabra, pero sobre todo para oír con atención y respeto la de nuestros hermanos de otros pueblos y también naciones. Gracias, Oaxaca, por este arco iris de saberes, luchas y movimientos sociales de todos estos años, especialmente por la persistencia y convicción que han tenido aquí para la construcción de medios comunitarios indígenas, que le dan voz e imagen propia a pueblos y comunidades de valles centrales, sierra y costa. Saludamos el esfuerzo conjunto que ha puesto el Grupo de Incidencia, IFETEL y Naciones Unidas para cubrir o abrir este primer foro, un espacio para la interlocución 4 años después de la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión. La nuestra es una experiencia contemporánea de la vieja Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, pues en enero del 62, los iniciadores de radio en Teocelo, Veracruz, habían presentado solicitud para obtener un permiso para operar una estación cultural, logrando su propósito en el mes de septiembre de 1965. Fue en México la primera radio comunitaria que inicia con permiso de operación. Siempre recordamos de los iniciadores, en este caso don Antonio Homero Jiménez García, quien decía que era por un grupo de jóvenes, un grupo de ciudadanos, jóvenes inquietos, chiflados en ese tiempo de tener una radio en su municipio. Cuenta don Antonio García, de quien recordamos siempre la frase que decía: nos metimos a brujos sin saber de hierbas. Por eso, en los siguientes 15 años, pues no fue tan fácil cubrir el tiempo que les habían otorgado, y sigue siendo no tan fácil en 2017 para los nuevos proyectos comunitarios. Sin embargo, aunque para algunos era una locura en aquel tiempo, ha llegado ya a sus 52 años. 52 años después, este medio de comunicación sigue al aire, aunque sin poderse reconvertir de estación analógica a digital, con la imponente o con lo que impone ahora la globalización y el estándar de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La naturaleza de nuestro proyecto ha sido siempre sin fines de lucro desde el tercer sector, financiado en parte por el trabajo voluntario de comunicadoras y comunicadores, los donativos de nuestros propios oyentes, más las aportaciones de grupos locales y algunos ayuntamientos. Se puede decir entonces que estos proyectos son viables y pueden sostenerse por décadas, a pesar de que también se nos aplican tarifas comerciales por el consumo de energía eléctrica y el uso de líneas telefónicas. Incluso en los tiempos de la llamada alternancia, tuvimos que pagar el IETU, como si fuéramos empresa lucrativa y no agrupación ciudadana de servicio a la comunidad. Logros y reconocimientos los hemos tenido siempre, menos por parte del Estado y de los gobiernos en turno. Por el contrario, la nuestra ha sido una larga carrera de obstáculos en la que incluso hubo que lidiar con el cierre de la estación durante 8 meses, ordenado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 1998, casi al final del régimen del Partido Único. Sin embargo, en 2004 remontamos el marcador al obtener el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de orientación y servicio a la sociedad. Distinguió a nuestro programa, Cabildo Abierto, por considerar que sin existir aún en México las leyes de transparencia y acceso a la información y los órganos garantes de ese derecho a saber y preguntar, en Radio Teocelo ya se contaba con un espacio para el diálogo público entre autoridades y ciudadanos desde 1998.
con el propósito de inhibir actos de corrupción en los gobiernos municipales de media docena de municipios de los alrededores de Jalapa, capital del estado de Veracruz. En enero del 2018 cumplimos 20 años ya con este espacio abierto entre autoridades y ciudadanos y que, bueno, pues hace algunos momentos se transmitía este espacio de cabildo abierto los jueves correspondiente al municipio de Teocelo y que seguramente enviamos desde aquí un cordial saludo porque nos están siguiendo este foro a través de la radio. Este programa que llega a sus primeros 20 años en este 2018 y entre otras cosas ha servido para acompañar procesos de educación ambiental en municipios como Teocelo, donde desde 2001 la ciudadanía ya separa su basura y obtiene abono orgánico mediante la operación de una planta de separación de desechos sólidos. También ha servido este programa de radio para promocionar el llamado pago por servicios ambientales, que pretende conservar los bosques y asegurar el abasto de agua, modalidad que inició en el municipio de Coatepec y que después se ha replicado en otros municipios y en otros estados de la República. Y desde luego, esta herramienta de participación ciudadana también ha servido para evaluar el desempeño de los ediles en cada ayuntamiento, hasta convertirse en un mecanismo de premios y castigos en día de las elecciones y de contrapeso a los excesos de poder. También el espacio esta emisora, en diferentes espacios se ha promovido la unión, la lucha y la defensa por el territorio, como conocemos con todas las empresas transnacionales que llegan a nuestro país. Sirva entonces este botón de muestra para desmentir a voceros de la industria de la radio y la televisión y del gobierno que, sin conocer el trabajo de los auténticos medios comunitarios indígenas, descalifican su función social y tratan de impedir su acceso al espectro radioeléctrico mediante campañas negras de mal gusto. Las organizaciones de la sociedad civil sí tenemos la capacidad para gestionar, instalar y operar nuestros propios medios de comunicación electrónicos, léase radio, televisión e internet, sin fines de lucro para servir a la sociedad con calidad y con calidez, sobre todo en aquellas áreas rurales, urbanas indígenas, donde la gente no se siente representada por los grandes medios masivos de comunicación o persiste la brecha digital. Pero falta aún mejorar la ley en la materia, para que en vez de obstáculos y limitaciones, el tercer sector sea tratado con respeto, equidad e igualdad por el órgano regulador. Y es que sobre todo lo de las grandes televisoras y sus respectivas cadenas radiales no se ocupan de lo local y lo regional y mucho menos se dirigen en lengua materna hacia poblaciones indígenas apartadas. Por esa razón, las y los ciudadanos tenemos que construir nuestros propios medios para darnos voz e imagen propia. Y es obligación del Estado garantizarnos el derecho a comunicar, libertad de expresión y el derecho a la información. Desde hace 3 décadas, desde distintos rincones del país, las y los ciudadanos venimos apoyando procesos para gestionar, instalar y operar auténticos medios comunitarios indígenas, para que también tengan, como los concesionarios privados, certeza jurídica, certeza tecnológica y certeza financiera. Con la diferencia de que nuestros medios sí se rinden cuentas a la sociedad y con base a sus propios códigos de ética se dialoga con sus audiencias sobre los gustos e intereses que se incluirán en la barra de programas. Un largo y sinuoso camino se ha tenido que recorrer para conseguir unos cuantos espacios en el espectro. Desde que en 1992, como parte del comité organizador de la Asamblea Mundial de Radios Comunitarias en Huastepec, Morelos, objetamos que el espectro radioeléctrico estuviera reservado a los concesionarios privados, pues de ese modo la libertad de empresa pesaba más por la libertad de expresión y que tenía que cambiarse esa política pública. Pocos permisos antes de la reforma, no más de 20, y pocas concesiones ahora, no más de 50.
se contrastan con los 500 operativos emprendidos en los últimos 15 años para desmantelar pequeñas iniciativas de emisoras comunitarias en zonas urbanas, rurales e indígenas, de acuerdo a los datos de las propias dependencias del sector. Con base en esos registros, hoy sabemos que entre 2004 y 2011 fueron intervenidas y desmanteladas 380 estaciones, tan solo en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, más otras 35 que fueron sacadas del aire entre 2012 y 2016 en diversas poblaciones de Puebla, Tlaxcala, Zacatecas, Ciudad de México y de nueva cuenta en este estado de Oaxaca. Si bien algunos de esos proyectos no eran auténticamente comunitarios y sus operadores no contaban con el permiso a la concesión, a la luz de los tratados internacionales, con el permiso sobre la libertad de expresión y nuestra propia Constitución, sí tenían el derecho a comunicar, por lo que resulta inaceptable que además dichos operativos hayan sido ordenados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la desaparecida COFETEL y ahora IFETEL, acompañados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y en algunos hasta por policías locales. Inaceptable también resultó la campaña de IFETEL Se Busca en un país donde no se busca ni se castiga a verdaderos responsables de los agravios y saqueos en el país, pero sí a quienes pretenden ocupar un sitio en el espectro radioeléctrico que nos pertenece a todas y todos, para hacer valer un legítimo derecho, el de comunicar. Por eso hoy también tenemos que decir que aquella reforma del 2013, a la que se consideró de gran calado, y su ley reglamentaria del 2014, no llenaron nuestras expectativas y tiene que rediseñarse con un verdadero espíritu de inclusión para orientar su mirada hacia este tercer sector, de modo que no todo sea como jugadores, más competencia y mejores ganancias para los grandes operadores, sino que también se considere el rescate y fortalecimiento de los auténticos medios públicos no gubernamentales, para que junto con los medios comunitarios e indígenas se multiplique la capacidad de producir y emitir contenidos distintos a lo que las grandes empresas de la comunicación electrónica o industria de la conciencia. Para nosotros no basta el acceso y la conectividad si eso supone que millones de personas no pasen jamás por ser simples consumidores de servicios, teléfonos, tablets y demás dispositivos, pues una verdadera cuarta revolución industrial, como también se bautizó la reforma en cuestión, tendría que reconvertirse en esos millones de ciudadanas y ciudadanos de siempre receptores de mensajes y servicios en activos emisores de contenidos alternativos, para que incida más en una rentabilidad social y cultural, más que de lucro, incluso con un alcance mayor al de las redes sociales. No más consejos rectores como el del Pacto por México, ni ecosistemas que incluyan a las ciudadanas y a los ciudadanos como los auténticos interlocutores para la reconfiguración de una política pública en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y mucho menos lineamientos que desde la renegociación del Tratado de Libre Comercio pretendan levantar nuevos muros a la comunicación. Las limitaciones deben operar para que los poderes fácticos y las oportunidades deben estimular el trabajo de quienes se esmeran en hacer valer las garantías constitucionales, como el derecho a la información, porque una comunidad callada, dividida y desinformada siempre será agraviada, manipulada y sometida. Los medios comunitarios indígenas son fundamentales para la democratización de la vida pública y esenciales para preservar la identidad de nuestros pueblos y comunidades. También sirve como espacios públicos para el diálogo constructivo y la cultura de paz, y además para la defensa de los territorios y el empoderamiento de niñas y niños, jóvenes, hombres, mujeres y ancianos que buscan construir relaciones de armonía
con sus semejantes y el medio ambiente hacia un buen vivir. Sueños, también tenemos sueños. ¿Cómo lograr que las radios comunitarias puedan tener también estos espacios? Desde el inicio de este foro, en la inauguración, hemos escuchado que tenemos el derecho a la comunicación, derecho a la libertad de expresión. ¿Y por qué no las radios comunitarias tener una televisión comunitaria? Radio Teocelo inició con un espacio, un proyecto de Teocelo TV, que así le hemos denominado, y que también aspiramos a tener nuestra propia radio comunitaria. Sueños, pues sin duda para todos, el respeto a la libertad de expresión, a difundir nuestra palabra, el derecho a comunicar, que no se sigan sumando las cifras de más asesinatos de comunicadoras y comunicadores, y tampoco el de periodistas, como ha ocurrido en nuestro estado en Veracruz.